Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hervey Castelo y estamos en una edición más, en una entrevista más con uno de nuestros autores, Hugo Abraham Sánchez Mestizo, que nos viene a platicar un poquito de su nueva obra. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hervé? Muy buenas tardes. Pues aquí gustoso y agradecido por el espacio. ¿Qué tal? Estaba explorando un poquito de tus semblanzas y me das un poquito de tiempo para leerla, ¿te parece? Claro, con todo gusto. Claro. Entonces, la semblanza de Hugo Abraham Sánchez Mestizo. Nacido en la Ciudad de México el 16 de enero de 1991, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante especializado en teoría del delito por la Universidad de Salamanca, España, maestrando en teoría crítica por la Postuniversidad 17, Instituto de Estudios Críticos, doctor honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas, CIC, docente en la carrera de Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como en la maestría en el Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Conferencista en el Segundo Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en Múnich, Alemania, a principios del año 2013, fundó la firma de abogados Eche Juris, Operadores Jurídicos SC, de la que actualmente es socio director. Fue campeón de debate en la segunda edición de los círculos de debate organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC, a la par de su perenne labor jurídica, y como resultado de su vocación por las letras es además escritor de ensayo y narrativa, autor de la antología de ensayos y aforismos Sospechas, así como el libro de cuentos Espera, nada espera. En materia literaria realizó estudios en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Su tema es el pensamiento: qué sabor, qué color, qué textura, eso depende, como la vida misma del momento. ¿Qué te parece, Hugo, si nos cuentas un poquito de esta, que no es la obra de la que venimos a hablar hoy, pero que nos cuentas un poquito de tu anterior obra, para dar una introducción por si tienen algún hilo conductor, pues yo creo que en la vida de los autores todo lo que escribimos comienza desde el primer verso que trazamos hasta el último que hacemos en nuestra vida. Pero ese es mi pensar. Ya tú me dirás si piensas lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre hay ese hilo conductor y en este caso no es la excepción. Sospechas es mi ópera prima, la primer publicación que hice justamente hace un año y que es una antología de ensayos y aforismos de corte un tanto filosófico, pero que también presenta un lenguaje bastante asequible para el común denominador de las personas. Y el tema central de Sospechas radica en esa invitación que intento lanzarle a los lectores para que estos, luego de haber profundizado en estas páginas de sospechas, adopten esa actitud de sospecha, esa actitud crítica que les permita, por un lado, el replantearse el escenario en el que día a día se está desenvolviendo y por el otro lado, pues el no permitir que pues todas estas esferas de control, todos estos mecanismos o dispositivos de control, como decía Michel Foucault, pues nos puedan controlar y nos puedan manipular en una u otra dirección. Sospecha, sobre todo, le rinde un muy modesto tributo a los tres maestros de la sospecha, término acuñado por Paul Ricoeur para referirse a los que, desde su punto de vista de Paul Ricoeur y desde el punto de vista del de la voz, pues fueron los tres pensadores más importantes de todo el siglo XIX, refiriéndonos, por supuesto, a Carlos Marx, a Federico Nietzsche y a Sigmund Freud.
y justamente ellos lo que hicieron fue sentar las bases de esa postura crítica que nos permitiera, sobre todo aquellos que hemos asumido una responsabilidad de orden intelectual, pues el estar taladrando, el estar martillando, rasgando ese velo de lo que se nos presenta como lo generalmente aceptado, como la verdad con mayúscula, sin la que nosotros pudiésemos pues, darnos cuenta que en realidad hay algo mucho más allá. Entonces, Sospechas es una obra que pretende instalar en el lector esa actitud crítica a la que le pretendo dar respuesta y que es donde viene este hilo conductor del que hablábamos con el libro que hoy nos ocupa, con Espera, nada espera. Si bien con Sospechas lo que traté de hacer es el despertar la crítica que duerme invariablemente en todos y cada uno de nosotros, a través de Espera, nada espera, lo que pretendo es ofrecer de una manera mucho más digerible, porque aquí ya no son ensayos, ya no son aforismos un tanto sesudos, un tanto complejos, sino ya son historias que hunden sus raíces en la vida común y que por lo tanto le son afines a todos los lectores con independencia de sus orígenes, con independencia de su formación, con independencia de su edad. Entonces, con Espera, nada espera, lo que pretendo es, una vez que ya se instaló la crítica, ojalá en mis lectores, pues ofrecer una especie de respuesta y un panorama al que nos vamos a enfrentar, de llevar a sus últimas consecuencias esa crítica metódica, esa duda filosófica. Y justamente con Espera Nadie Espera lo que digo es lo que se van a encontrar tras abrir esa puerta llamada crítica es un rotundo sinsentido, un absurdo, con la condición de que por absurdo entendamos aquí lo que, entre otros pensadores, por ejemplo, Albert Camus trató de poner de relieve con este existencialismo absurdo recogido, por ejemplo, en el mito de Sísifo, absurdo que también ha tocado otros ámbitos, por ejemplo, el de la dramaturgia, donde se conoce el famoso teatro del absurdo, cuyo principal representante sin duda fue Samuel Beckett, a quien por cierto ahí en la dedicatoria inicial de Espera, nada espera, le hago un pequeño guiño haciendo referencia a esta obra magistral de Samuel Beckett que se llama Esperando a Godot. Entonces, en efecto, este sería más o menos el hilo conductor que hay entre Sospechas y Espera, nada espera. Ahora sí que trato de conectar con las ideas que mencionas y para todos los lectores y quien adquiera, en este caso, por ejemplo, Sospecha, es esta invitación a dudar, ¿no? De la realidad de todo este aparato e instrumentación que nos arrojan día con día, de decir, oh, okay, o sea, no puede ser real todo lo que creo que es real, ¿no? Y todo, o verdadero todo lo que creo y que me dicen que crea que es verdadero. Algo así es lo que yo intento conectar y entender como la forma en la que lo presentas, ¿no? Sí, tal cual. Yo pienso que con independencia de las afinidades ideológicas, de las inclinaciones teóricas que tengamos, un requisito sine qua non que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, más en esta era del tecnocentrismo, donde existe la posibilidad de eh, recurrir a cualquier tipo de información al alcance de un solo clic, tenemos la obligación de ser críticos. Y si adoptamos al final alguna postura, alguna posición ideológica, será siempre y cuando ya esa posición haya sido pasada por el filtro de la crítica. Entonces, en efecto, eso es lo que trato yo de hacer a través de Sospechas, y con el agregado de que al final de esta obra no pretendo yo ostentarme como el poseedor de ninguna verdad, sino justamente la invitación es de, pues ustedes, lectores, creen sus propias conclusiones, esto que sirva un poco de premisas para que ustedes den lugar ahí al silogismo aristotélico y se creen la verdad con minúscula que más le convenga a sus intereses. Claro, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Para el día a día, porque cualquier actividad y cualquier relación
social que tengamos, así como una relación social y aparte una relación con una institución o todas esas actividades que tenemos día con día, nos enfrentamos a esta parte de asimilar la verdad como se trasluce y como la arrojan, o como decidamos verla nosotros y decir, no es así, y es dudar en cualquier tipo de relación, ¿no? Basado ya sea en nuestra moral, que puede ser errónea, pero al final te enfrentas a eso de decir, ok, pero lo hice bajo mi criterio, ¿no? O sea, Sin duda. creo que es una invitación muy, muy adecuada para el tiempo que estamos viviendo, como dices, para esta este camino que de pronto todos quieren recorrer el mismo camino, ¿no? Que todos comenzamos a actuar de una forma como que se va cada vez más orientada como a seguir los mismos pasos. Tal cual. Y algo que me gusta siempre dejar en claro con quienes he tenido oportunidad de intercambiar ideas acerca de sospechas es que la invitación es a que se ejercite la crítica, pero no la crítica burda, la crítica sin respaldo, sino me refiero a la crítica y a la duda metódica, ¿no? Un poco aquí echando mano de lo que René Descartes hablaba a través de su duda filosófica, de su duda metódica, es decir, de una duda que no caiga en el escepticismo ramplón, sino que esté sustentada pues en un conocimiento previo. Y sin duda, este tema que sin duda no es novedoso, no es que esté descubriendo el hilo negro o el agua con azúcar, sino se trata justamente de un tema que, sobre todo en Alemania, en la famosa escuela de Frankfurt, pues se asumió como punta de lanza y lo que yo estoy tratando de hacer, sobre todo en el caso del contexto nacional, del contexto mexicano, es volver a ubicar en el centro de la discusión a la crítica, porque en efecto, como bien comentas, en esta era, en esta época en la que nos desenvolvemos, en la que nos tocó ahí estar viviendo, pues justamente una de sus características es el estar eh, dando cabida a verdades de manera muy simple y en ocasiones eso genera pues un relativismo muy marcado y un desorden que a veces nos lleva a terrenos indeseables, de tal manera que en esta era en la que atravesamos, donde paradójicamente los medios tecnológicos han hecho que la información que nos llega en cascada genere una ceguedad todavía mayor que en épocas anteriores donde la información se podía incluso suministrar a cuentagotas. Hoy día se ha Ujú. generado un efecto contrario y eso me llevó a mí a revivir las palabras de Immanuel Kant cuando él escribía este famoso ensayo que posteriormente fue retomado por Michel Foucault, que intituló ¿Qué es la ilustración? Y donde Kant, palabras más, palabras menos, es un ensayo bellísimo, él llegaba a la conclusión de que la sociedad de su tiempo, la sociedad contemporánea de Kant, se encontraba en una autoimpuesta minoría de edad, dando a entender por esto el que desafortunadamente se apostaba por una serie de pensamientos que no necesariamente tenían sus orígenes en la reflexión, sino más que nada en la propagación de rumores. Entonces, este tipo de pensamientos que Kant los expuso ya varios siglos atrás, pues hoy siguen estando bastante vigentes, ¿no? Hoy la sociedad contemporánea sigue estando en una minoría de edad autoimpuesta y es ahí, Foucault lo decía en el siglo pasado, el siglo XX, donde tenemos que desenfundar nuestra principal arma, que en este caso vendría a ser la crítica. Entonces, esto es un poco de lo que va Sospechas. Claro, y siempre está esta parte, ¿no? Porque no importa cuándo, en qué época estemos, ¿no? Porque como lo mencionabas, en algún momento era tal vez fácil, entre comillas, suministrar esa información, esa diversificación de la información, censurar.
difícil de acceder a cierta información, pero ahora con la masificación de la información, ahora a qué información creemos y a qué información accedemos, porque es demasiada, y al mismo tiempo, si en ese momento de donde tal vez se nos suministraba o se nos escondía un poco o había un sesgo en la información, se establecía un status quo, pues ahora también existe un status quo que funciona de otra forma, pero como lo dices, o sea, es dar una vuelta ahí de tuerca, decir, oye, pues si antes se pensaba así, ahora vamos a pensarlo de otra forma porque estamos en el escenario, tal vez no opuesto, pero en un escenario que nos lleva a pensar de una forma crítica muy diferente, ¿no? Basado en toda esta lluvia de información que no nos permite saber a quién creerle o a qué creer, y ahora vivimos con una duda constante, ¿no? Ya. Totalmente de acuerdo. Y lo padre dentro de todo esto, que sin duda resulta tétrico y preocupante, es que pone de relieve la capacidad, a veces hasta vaticinadora, la capacidad de previsión tan grande que tiene el pensamiento y que pues es una de sus principales finalidades. Y lo comento porque pues toda esta serie de fenómenos que hoy día estamos experimentando, pues ya se habían anticipado desde muchos años atrás. Por hablar de la época moderna, ya no nos decían en los noventas Giovanni Sartori con Homo Videns de que íbamos a llegar a experimentar una sociedad donde la verdad iba a radicar única y exclusivamente en lo que pudiésemos ver. Es por eso que hoy día vivimos en una sociedad del exhibicionismo. Moisés Naim nos lo decía en términos del poder, que va a llegar el momento en que las democracias van a estar controladas sobre todo por los medios de comunicación, por lo que sea uno capaz de transmitir y masificar a gran escala, ya no tanto por la función per se de los actores políticos, sino de la capacidad comunicativa que estos tengan. Todo esto que nos lleva a un estado pues, bastante decadente, que ya lo había anticipado, entre otros, el propio Nietzsche a la hora de hablar de la época del último hombre, ¿no? Que bien podría asociarse mucho a lo que hoy vivimos. Ese hombre que está cegado respecto de los aspectos más fundamentales de su ser, que en consecuencia representa incluso hasta una especie de parásito social y donde no se ve con claridad cuál es el derrotero, cuál es el cauce que tiene que seguir. La noticia buena, y aquí ha habido continuadores de El último hombre de Nietzsche, uno de ellos es El hombre rebelde de Camus, El hombre mediocre de José Ingenieros, un librazo también que recomiendo mucho a los que nos están viendo. La noticia buena es que en la época del último hombre que ya anticipaba Nietzsche, se va a generar un nihilismo, que es un poco de lo que hablo en Espera, nada, espera, es decir, una afirmación de la nada, una afirmación del sinsentido, donde, y esta es la apuesta que yo pongo sobre la mesa a través de tanto de sospechas como de espera, nada espera, donde seremos capaces de darnos del mejor de los sentidos, donde seremos capaces de reescribir esa historia que para bien o para mal nos ha empujado a este presente, ¿no? Es un poco incluso hasta hermético, ¿no? Por ahí de que pues lejos de que la oscuridad sea antagónica y contraria a la luz, pues es un medio de esta, ¿no? De tal suerte que para en algún momento ver la luz necesitamos necesariamente de la oscuridad y bueno, estamos atravesando tiempos de oscuridad en los que más nos vale el tener las luces ámbar encendidas. Ahora, Hugo, al pensamiento, me viene a la mente una cuestión de cómo, si en tu análisis y a la hora de pensar en ese sentido como sospecha y en espera, nada espera, eh, cómo el individuo se vuelve solitario al entrar en este pensamiento crítico. No sé si es parte de tu tesis,
de tu desarrollo en tu escritura. Claro, me recuerda mucho un aforismo de Emile Cioran, que ahí en El inconveniente de haber nacido, semejante título, ¿no? De Cioran, que siempre anticipaba mucho el contenido de sus obras. Otra es Ese maldito yo, que también es fenomenal. Cioran decía que una de las pocas virtudes que nos llevan a la liberación es justamente el pensamiento, la reflexión. Y dos puntos de seguido, decía Cioran, nos llevan a la virtud, pero en un desierto, ¿no? Dando a entender que invariablemente cuando uno profundiza sobre estos temas que de pronto resultan eh, pues triviales y de poco interés para la mayoría, pues uno se va abriendo espacio a un desierto donde voltea a ver y difícilmente hay alguien ahí alrededor. Yo creo que este es un efecto colateral y necesario de todo pensador cuando se piensa en serio, porque también hay que tomar en consideración que derivado de esta tendencia exhibicionista del homo videns, de donde solamente se va a tomar como cierto aquello que convenza a la visión, el pensamiento hoy se blande muy fácilmente y se ha convertido, no en pocas veces, en una pose, ¿no? Entonces también habría que ser muy escrupulosos a la hora de no malbaratar el pensamiento. Pero cuando el pensamiento es en serio, cuando el pensamiento no se alinea con lo comúnmente aceptado como escritores, sabemos que si queremos por ahí llegar a estar en la lista de las superventas, más vale el alinear nuestras velas hacia la dirección donde está corriendo el viento, y ya nada será cuestión de esperar un poco para que nuestra obra prospere. Pero cuando se piensa en serio e incluso se es antagonista, se es antípoda, se es un crítico de la realidad, pues sin duda que terminamos en un desierto, como decía Cioran. Pero aquí es donde viene yo una parte que yo critico mucho de los escritores y más de los contemporáneos, porque lejos de que el pensamiento, cuando es tomado en serio, nos lleve a un desierto, lejos de invitarnos a poltronarnos, a quedarnos inmóviles, a quedarnos pues prácticamente en la renuncia, a convertirnos un lobo estepario, por mencionar a otra de las obras cumbres de Hermann Hesse, debemos nosotros desde esa trinchera que nos hemos creado, tratar de influir en la medida de lo posible en el común denominador de las personas, empezando sobre todo en la esfera más cercana en la que nos desarrollamos. Por ahí incluso en el prefacio de Sospechas yo hablo del riesgo que corre la intelectualidad mexicana porque no advierto que esté siendo objeto de ese proceso de renovación que sí era claro en décadas pasadas, donde los nombres incluso sobraban, teníamos ya despidiéndose a los Octavios Paz, pero se quedaban los Carlos Fuentes, y entonces teníamos de dónde escoger. Hoy día difícilmente pudiésemos hablar de una transición, y esa es responsabilidad de todos quienes estamos pues intentando el abrir ahí una brecha para marcar la diferencia. Entonces, lejos de que esa autoexclusión que nos imponemos quienes le apostamos a verdaderamente criticar en serio y no por mera pose, lejos de esto llevarnos a un derrotismo, yo creo que tiene que incentivarnos a tratar de marcar la diferencia tanto como sea posible. Y aquí aprovecho, por cierto, a reconocer la ingente labor que escritores mexicanos independientes hace. Por ahí yo se lo platicaba en corto a José Miguel, que realmente el proyecto que ustedes tienen es bastante loable y bueno, pues hay que estar apoyando en la medida de lo posible porque el intelectual es uno de los responsables de su época y hay que tomárselo en serio. Sí, me recuerda, no recuerdo de quién leí, de qué autor leí esta parte que menciona sobre la intelectualidad, ¿no? Y la responsabilidad que recae sobre quien se acerca o quien alimenta su intelecto por sobre una responsabilidad social.
y hacía la diferencia esta entre decir el intelectualoide tomándolo como un despectivo en decir, tú tienes que pensar, yo soy un genio y tú piensas como yo sé todo y piensa como yo, y esa totalmente cae en una falacia, porque la responsabilidad del intelectual, como mencionas, y también estoy totalmente de acuerdo, siempre lo he creído, es que intelectual solo, yo creo que pensando en ese sentido de decir, conozco un campo donde tal vez tengo un poco más de experiencia que otras personas, pensando así al intelectual, creo, y en este pensamiento crítico, y es intentar alimentar ese interés por el pensamiento crítico, por dudar, por pensar, ahora sí, o sea, por pensar en tu individualidad concreta, de decir, ¿qué pienso realmente yo? ¿Desde dónde estoy? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo que pienso Hervey Castelo en Morelia, Michoacán, a mi edad, en México y en este contexto. No puedo pensar yo como un ciudadano europeo, no puedo pensar yo porque yo no vivo eso, ¿no? En mi individualidad concreta y sentarme así. Y como lo dices, los primeros círculos y preguntarse y abrir los porqués y para qué y todo. Eh, y tratar, ¿no? De esparcir esa hambre de duda que seguramente muchas personas tienen y otras también lo tienen, pero no, tal vez no saben que lo tienen. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y es que, si te das cuenta, esto va por capas, ¿no? O sea, después de invitar a la gente que pues se dedique a pensar, que verdaderamente haga valer esa jerarquía natural que por sí misma tenemos respecto al resto de quienes conforman el reino animal, como decía Rousseau, entre todos los animales es el hombre el que tiene el uso de la palabra, o como decía el propio Kant, ¿no? Reflexionar un poco, güey. ¿Por qué creen que nosotros como seres humanos no tenemos cuernos, no tenemos corazas, no tenemos colmillos afilados? Porque a nosotros nos dieron pues una masa encefálica considerable, de tal manera que la característica principal del ser humano pues, es pensar. El ser humano que no piensa está incurriendo pues, ya en un contrasentido. Entonces, luego de invitar a la gente a que piense, habría que hacer aquí un matiz. ¿A qué pensamiento nos referimos? Y es justamente aquí donde tiene cabida esa afortunada diferenciación que hace Servey, porque en efecto va un poco de la mano con lo que es ser un verdadero filósofo o ser un profesor de filosofía, ¿no? Es decir, el pensar por nuestros propios medios o el estar replicando el pensamiento de personas que ya nos antecedieron y que pues fueron importantes, tuvieron su época, pero que difícilmente tendrán a lo mejor una aplicación real en nuestra época. Aquí viene a mi memoria una experiencia muy padre que tuve cuando yo era estudiante de la licenciatura en Derecho allí en la UNAM y de repente nos enteramos, todos los miembros de la comunidad universitaria, que iba a venir el gran Fernando Sabater, iba a dar una conferencia en la sala en Nezahualcóyotl. Yo llevé mis cartas para Amador, el libro que me marcó mucho en mi adolescencia, y después de una fila interminable de como 20 minutos, porque todos querían sacarse la foto con Sabater y que pues, obviamente nos dedicara el libro, hice un comentario más o menos de no, pues me da un gusto estar frente a un gran filósofo y, todo, y me detuvo, ¿no? Me arrebató la palabra y me dijo, es que yo no soy filósofo, yo soy un profesor de filosofía. Veniendo este comentario de un grande, de un referente de la filosofía contemporánea, de hecho, sus libros, como sabes, se emplean como introducción hacia la filosofía. Me dejó muy marcado porque, en efecto, o sea, ya posteriormente esto se lo vi en conferencias, entrevistas y demás. No es lo mismo el pensar, verdaderamente el echar un vistazo a la realidad, que la materia prima sea la realidad, digerirla y dar nuestras propias posturas, nuestros propios constructos, a estar replicando justamente lo que ya otros dijeron. Entonces, lo que decía Sabater, hasta en tanto yo no sea capaz de desarrollar un pensamiento, lo mismo que Platón, lo mismo que Descartes, lo mismo que Hume, cualquier filósofo que se nos ocurra,
yo seguiré siendo un profesor de filosofía. Entonces, va un poco de la mano. Y aquí viene también a cuento un ensayo que se contiene en Sospechas, que fue inspirado mucho en el pensamiento de Enrique Dussel, quien habla de que materialmente hablando y con sus asegúnes todavía políticos ahí existentes, hoy día en México podemos hablar de que ya no estamos en un colonialismo material, político, social, ¿no? Existe hasta un acto fundacional de la nación que en este mes justamente lo acabamos de conmemorar, pero Dussel siempre decía, no sucede lo mismo con el ámbito ideológico, seguimos siendo una colonia ideológica, hasta en tanto no seamos capaces de crear nuestro propio pensamiento mexicano que tenga ese cuño, esa característica, y sigamos estando haciendo alusión al pensamiento extranjero, seguiremos siendo una colonia ideológica. Ahora, tampoco esto implica, porque, bueno, quizá aquí quienes nos están viendo dirán, bueno, pues si la labor está en crear nuestro propio pensamiento, ¿por qué te hemos escuchado hacer referencia a 10 autores? Bueno, por una razón muy fundamental, de que no se puede construir desde la nada, no se puede construir desde cero, sino justamente lo que decía hace un momento Hervé, de que la crítica a la que yo le apuesto y que trato de hacerla a mi modo de vida, incluso en el ámbito del derecho, nosotros como abogados sabemos cuán difícil es el tratar de innovar en la práctica jurídica, pero creo que lo trato de hacer en la medida de las posibilidades y en la medida que también esto no repercuta en perjuicio de terceras personas, pero la crítica que me refiero es aquella que está fundada. Entonces, para yo blandir, para yo esgrimir a la crítica como mi principal eje, previamente tuve que haber abrevado de todo el pensamiento pues, que me ha antecedido, ¿no? Entonces es más o menos por ese lado, pero concuerdo. Ya una vez que las personas están dispuestas a pensar, habría que matizar a qué nos referimos con pensar, porque hoy día se ha malbaratado desafortunadamente como muchas cosas. Sí, claro, de verdad, con tus palabras estoy totalmente de acuerdo. Creo que hemos llegado a unos, a un diálogo muy ameno, ¿no? Y Sí. realmente un intercambio de ideas. Y en que quisiera pasar a otra parte, ya ahorita en este módulo de la entrevista, de platicarnos un poquito cómo, y te lo pregunto yo, ¿no? También desde esta parte, esta perspectiva de que tú eres un abogado, tienes tu carrera jurídica, y cómo inicia esta parte de decir, ok, voy a escribir un libro, sí, sabiendo también que en la historia grandes escritores han sido abogados, que también tiene que ver un peso histórico de que antes solo se estudiaba derecho, ¿no? Se estudiaba derecho o Sí. medicina, ¿no? Y entonces Ujú. era pues claro, ¿no? Las personas que estudian son las que escriben, entonces tenemos muchos escritores en la historia universal que son médicos o abogados, ¿no? Y entonces, mmm, pero de todas formas, ¿no? O sea, pasa el tiempo y persiste este interés del abogado, del jurista, de decir, quiero plasmar mis ideas, pero no quiero ser legislador, no quiero ser justiciable, no quiero ser un escritor, ¿no? Que plasma. ¿Cómo nace en ti? ¿En qué momento? ¿Cómo empezaste a ver la oportunidad? Platícanos un poquito de eso. Claro. Bueno, pues comenzaría con un comentario. Yo creo que la relación abogado-escritor, así en general, no es tan rara porque justamente nuestra profesión radica en la escritura. Lo que sí es raro, y es donde yo considero que tengo a lo mejor ahí un dejo de distinción, es ser abogado y escribir literatura, ¿no? Porque pues, probablemente la mayoría de los abogados escriben cuestiones académicas, no necesariamente literarias, sino Literatura, te interrumpo, como literatura no jurídica. no O, jurídica, yo creo que sería lo más correcto, sí, literatura no jurídica. Pero más extraño aún es ser abogado, postulante, penalista y además escritor de literatura no jurídica, ¿no? Y es ahí donde muchas personas me dicen, oye, pues es un tanto extraña la relación. Bien decías, hay abogados que han sido excelentes escritores. Uno de los más conocidos es el propio Gabriel García Márquez, el propio Gabo, que era abogado. Nunca ejerció, pero bueno, de profesión era abogado.
Ahora, en el tema de cómo nació en mi persona esa relación, yo diría que primero fui escritor y posteriormente abogado. Y de hecho, hoy día son ocupaciones que conviven bastante bien. De hecho, tienen una relación ahí simbiótica de ayuda mutua, de impulso ahí recíproco. Pero yo en alguna ocasión lo platiqué. Primero fui escritor y después abogado. Y mis incipientes ejercicios literarios, suena bastante chusco, pero es cierto, pues fueron insultos que yo escribía cuando era niño. Siempre fui una persona un tanto liosa, que no le gustaba el dejarse, incluso hasta de los adultos. Y entonces yo lo que hacía era escribir esos insultos, evidentemente para no ganarme la reprenda de mis padres o de los adultos que estaban a mi alrededor. Y por ahí conservo algunas de esas pinceladas que eran verdaderas dedicatorias de odio hacia aquellos a los que estaba imposibilitado de ofender de viva voz. Posteriormente eso fue tornándose un poquito más, eh, digamos, con contenido un poquito más social, y se convirtieron en canciones de rap cuando yo estaba en la secundaria y el bachillerato. Me aventé ahí algunas canciones de rap. Ahí en internet tiene que estar ahí un par, por lo menos, ahí circulando. Y era como que muy combativa la cosa, ¿no? Pero nunca me había aventado a verdaderamente arrastrar el lápiz en algo más serio. Y fue con motivo de haber conocido a Michel de la Montaigne y en consecuencia, pues el género que él creó ahí en la famosa Torre de Burdeos. Cuando me topo con un género que va muy de la mano con esa naturaleza combativa que siempre me caracterizó, y con esa reflexión que me gustaba incluso hasta tomar en soliloquios mientras caminaba de mi hogar al CCH Azcapotzalco, donde yo cursé el bachillerato. Cuando me topo pues con el ensayo, digo, pues vamos a incursionar en este género, y ahí comencé a ya desarrollar una escritura más en forma. Posteriormente tengo conocimiento de este gran escritor mexicano, Alfonso Reyes, quien calificaba el ensayo como el centauro de todos los géneros, porque en él todo cabe, decía. Lo mismo un poema, que lo mismo una reflexión dura, que una pequeña historia. Y posteriormente eso me ayudó bastante para comenzar a formarme en términos académicos, pero sabía que la escritura por sí misma, y más en una sociedad como la nuestra, donde difícilmente se lee, hace poco lo decía en la presentación de Espera, Nada Espera, sabía que si yo quería en algún momento marcar una diferencia en la sociedad, probablemente las letras me iban a dejar algo ahí que deber, ¿no? Iban a ser insuficientes para colmar este deseo. Y es ahí donde, después de haber sido los puños, mi principal argumento, porque en este ínterin yo boxeé por alrededor de unos 8 años. Me gustaba bastante liarme a golpes en la calle, y después de hacer de los golpes de argumento, decidí el convertirme en abogado, bajo la idea que hoy, ya después de un buen trecho recorrido, advierto que no era del todo cierta, de que a través de esta profesión iba yo a poder materializar alguna versión de justicia, cualquier cosa que eso signifique. Pero ya ha llegado este momento donde se encuentra escritura y abogacía, la verdad es que se llevan bastante bien. Hoy tengo, de hecho, en puerta ahí a una obra que pretende vincular literatura y derecho, muy a la manera en que decía Richard Posner, este punto de encuentro entre literatura y derecho. Mi próxima obra va por ahí, es un conjunto de aforismos que se llama Comparezco y Expongo, así como esta frase tan famosa que viene en el premio de las promociones de los escritos que nosotros hacemos como abogados. Entonces, pues esa es un poco la historia, el antecedente de cómo primero me hice escritor, luego abogado, y luego ambas cosas, y pues es en lo que me gasto mis días. Claro, claro. Recuerdo a un maestro de literatura que me comentaba ahorita que dices todo esto y decía,
yo le preguntaba, tu trabajo es ser escritor, ¿no? Decía, Ujú. mi trabajo es ser maestro. Decía, yo doy clases, yo trabajo para comer, pero escribo para vivir, decía él, ¿no? Y siempre decía esa frase porque decía, no, 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 mi trabajo es ser maestro y hago esto y mi trabajo es para comer, mi escritura es para vivir porque pues yo, por el momento, sí, claro que uno vende libros, hace esto y esto y esto otro, pero pues hasta ahorita no me da la capacidad para decir yo vivo de eso, entonces no. Pero pues, más bien vivo de eso, no como de eso, pero vivo de escribir, ¿no? Porque ahí realmente plasmas todo este pensamiento que, sí, que venimos así creando, ¿no? Desde nuestro desde nuestra cuna, ¿no? Que vamos creando y vamos creando toda esta nuestra esfera de pensamiento y alimentándola, y decir, en algún momento, con todos estos estudios, pues salen de cierta forma, que al final, ¿no? Todas las luchas eh, convergen en esto mismo, ¿no? En un bien común, en una justicia social, pero debido a la rama de estudio de la biografía personal, pues claro que nos hacen escribir la historia de una forma diferente, ¿no? Y ver la historia que estamos viviendo de una perspectiva diferente. Y dinos Hugo, ¿cómo te sientes ahora que con espera, nada espera? ¿Qué sientes que lograste en esta obra? ¿Qué sientes que ahora que va a estar en la presentación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora en noviembre? ¿Cómo te sientes tú, tu realización personal, ¿no? De caminar en esta trayectoria como escritor, ¿no? Pues me siento satisfecho, pero al mismo tiempo doblemente comprometido, porque al ser Espera, nada, espera, mi segundo libro, pues ya no uno puede cometer a lo mejor los mismos deslices, no tiene las mismas licencias que sí se me permitían con Sospechas, que era mi ópera prima y que bueno, siempre existía la manera de cómo escudarme, pues es mi primera obra. Al ser la segunda, pues existe un peso, una responsabilidad mayor porque afortunadamente ha tenido tanto Sospechas como Espera un recibimiento bastante bueno por parte del público lector. Incluso me he encontrado con personas a las que me han compartido y esto es algo que me llena de orgullo, de satisfacción, de que el primer libro que leyeron en su vida fue Sospechas. Y eso a mí me llena de mucho orgullo porque si algo puedo yo contribuir en ese ámbito, pues creo que mi libro sirvió en el caso de estas personas que así me lo han manifestado. También siento que con Espera Nada Espera cumplí un objetivo que probablemente en Sospechas no, y que tiene que ver con el abrirme paso con un público cada vez más plural y diverso. Precisamente porque Sospechas está integrado por reflexiones un poco más complicadas, largas, a veces un tanto eh, llenas de reflexiones que son tomadas de pues todo este bagaje que yo siempre trato de transmitir a la hora de reflexionar. Sospechas no pocas veces se tornaba incomprensible o poco comprensible para aquellas personas que no tenían un pequeño antecedente lectivo o una formación profesional que más o menos les diera una idea de quién es ese tal Yukio Mishima del que habla un ensayo, ¿no? Este famoso escritor japonés, para mí el mejor, incluso que Kawabata. Entonces, con Espera Nada Espera, al tratarse de cuentos cortos, que son la descripción de historias con las que, como decía al principio de este espacio, todos se van a identificar, pienso que el cometido que aquí pude yo conseguir es el de bajar un tema tan complicado como es el de el absurdo filosófico o el absurdo existencialista, lo pude bajar prácticamente a ras de suelo para que cualquier persona
sin necesidad de tener algún antecedente profesional, algún estudio previo, pueda encararse con esos temas a los que yo quiero pues llegar. Ahora, hace poco, estamos hablando hace unos días, fue la primera presentación de Espera Nada Espera, un evento bastante grato, bastante bonito. Por ahí si hay algunas personas de las que estuvieron presentes, pues gracias ahí por su amable presencia. Y en ese evento también tuve oportunidad de estar compartiendo con gente muy plural, incluso de distintas edades, quienes dándole un pequeño vistazo incluso a la obra que adquirieron, el ver incluso la primera historia que se intitula Antihéroe, me agradecían incluso el que pudiese darme a entender en una manera mucho más asequible, en una manera mucho más entendible. Entonces, eso me está llenando mucho de regocijo y bueno, desde el momento en que me entero que voy a tener la oportunidad de encontrar ahí un pequeño micrófono en la grandiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues obviamente que esto me llena todavía de más orgullo. Feria Internacional que tiene un peso mayúsculo, que tiene una importancia reconocida a nivel mundial y que a veces no aprovechamos del todo. A propósito de sospechas, hace unos meses, en el mes de junio, tuve a bien presentarla en la Feria del Libro de Madrid. Y una de las cosas que se salían ahí a relucir a la hora de yo estar intercambiando alguna plática tanto con los organizadores como con el público en general, era justamente a propósito de la FIL Guadalajara, ¿no? Siempre decía, ¿dónde vienes? ¿No? Es mexicano. Era el único lugar de Europa donde no me asociaban con el Chicharito Hernández o con el Chapo Guzmán, sino me decían, la Feria Internacional del Libro. Entonces, verdaderamente es todo un gozo, pero al mismo tiempo, decía, es un compromiso que pues espero estar a la altura de las circunstancias para que también ahí, en conjunción con todos quienes forman parte de escritores mexicanos independientes, pues podemos romperla ya en esta famosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Claro que sí, Hugo, y la verdad felicidades por este paso, ¿no? Y qué afortunados también nosotros de poder ser quienes brindamos esta oportunidad a las personas que se acercan y que ansían y que desean ver su obra en esta feria que, como dices y como sabemos, tiene un peso grande. Vemos escritores y editoriales, librerías de todo México y del mundo, ¿no? Vemos invitados internacionales, escritores, y que obviamente esperamos que nuestra obra se vaya siempre en buenas manos, ¿no? Y que pueda ser leída y compartida con otras personas y ampliar horizontes y todo. ¿Te parece si vamos y mostramos el video que teníamos preparado sobre tu obra? Claro, con todo gusto. Bajo un título que invita a pausar la rutina para luego reflexionar en la nada que espera tras empujar, cual Sísifo, nuestra piedra cuesta arriba por la montaña de la vida, este libro reúne 13 piezas sórdidas bañadas en locura y absurdo, a través de las cuales Hugo S. Mestizo, pensador tan amargo como agudo, a golpe de un humor corrosivo que frisa en la sátira, visibiliza el lado oscuro de la existencia, da voz a los millones que se quedan en las puertas de la felicidad, llena los corazones de angustia e interrumpe la algarabía de un mundo extraviado en fruslerías, como solo la afilada pluma de un iconoclasta confeso puede hacerlo. En esta obra narrativa, donde confluyen elementos autobiográficos, especulación filosófica, guiños a los escritores malditos y crítica implacable al statu quo, nadie escapa del sinsentido. Ni el demente emperador que sortea una conjura en su contra, ni el médico forense que vive gracias a la muerte, ni los nobles filósofos que hacen del instinto de supervivencia su mejor doctrina, ni el alcohólico que se carcome por la partida de su gran amor, ni los miembros de una sociedad secreta empeñada en erradicar la mentira, ni los esposos enfocados en ascender cada uno a su manera, ni las ciegas víctimas del consumismo despiadado, ni la pintora que se bate entre la creación y la muerte,
ni el escritor aplaudido por la decepción, ni Fraxo, el intemporal alter ego del autor, personaje contradictorio y turbulento que intenta abrirse camino sobreviviendo a la adversidad, ni mucho menos el lector, quien podrá reírse de todo y principalmente de sí mismo. Aún así, las historias aquí contenidas logran que su ironía venza la peor de las tragedias. ¿Podemos entonces sumergirnos en estas páginas y retornar incólumes? Retornar, sí. Incólumes, no. ¿Cómo podría estarlo quien ya escuchó lo que nadie quiere oír? ¿Que vivimos en una rotunda e inmensa simulación? Espera, nada espera, es la premisa mayor. De los lectores, de las premisas menores, depende el sentido optimista o pesimista o realista que se le asigne a este singular volumen. Si nada espera, pues el lector tiene la palabra. Muy bien, pues ahí tienen el video de la sinopsis de Espera, nada espera, del autor Hugo S. Mestizo. Recuerden que esta obra la pueden encontrar en la tienda digital de Emchi, que pueden encontrar escritores, mxi.org, y ahí pueden encontrar esta obra y adquirir y muchos otros títulos que están de nuestra familia y de nuestra familia editorial y de otras, y que van a estar participando en nuestro stand en la FIL. Los invitamos a que vean los títulos, que conozcan escritores nuevos. También los vamos a invitar que este viernes vamos a tener eventos, las letras INDE Pachuca y las letras de Monterrey. Ahí vamos a estar presentes con autores locales. Y bueno, Hugo, no sé si gustes, ya estamos por cerrar, ya estamos por llegar a la finalización de esta entrevista, de esta amena entrevista, la verdad fue de un disfrute muy grande para mí. No sé si gustes compartirnos tus redes, cómo te pueden encontrar, algún lugar, no sé, una próxima presentación que vayas a tener allá en Ciudad de México o en otra ciudad que vayas a tener, evento próximo previo a la Feria del Libro que ya nos mencionaste que obviamente vas a estar presente. Claro, bueno, sí, sin duda van a existir otras presentaciones. Se avecina una que va a ser en el Congreso de la Ciudad de México. Todavía la fecha está por confirmar, pero bueno, estamos ahí realizando las gestiones necesarias, de tal manera que una vez que exista ya la fecha establecida, pues lo haré saber a través de mis redes sociales, que en Facebook son, así me van a encontrar, tal cual, Hugo S. Mestizo, lo mismo que en Instagram, en X, antes Twitter, es @Sánchez_mestizo, y pues por ahí también les sugiero que se den una vuelta por mi página web, que es www.hugosmestizo.com.mx, donde además también podrán directamente adquirir las obras, podrán ahí estar leyendo algunas reflexiones que comparto periódicamente. Y pues nada, estar ahí a la expectativa, sobre todo de esta próxima presentación que promete mucho porque va a ser en un recinto legislativo y bueno, ahí parlamentario, donde vamos a tratar de también marcar la diferencia, porque es extraño que un recinto legislativo llegue a darle cobijo a un crítico como el de La Voz. Sí, claro. Y algo, no sé, con eso que dices, que un recinto legislativo te dé esa cabida, me recuerda mucho a lo que en mi tiempo universitario, alguna vez cuando empecé también a querer escribir y así, y me recuerda así mucho de todo lo que dices, y yo decía, ok, los abogados tenemos esta facultad al estudiar de entender cómo está, primero en tus estudios inicias y aprendes cómo se conforma el sistema. Después pasas tus materias y empiezas a estudiar cómo funciona el sistema, cómo funciona todo este aparato. Y entonces yo en esta parte de la escritura y en esta parte de la justicia y todo, yo dije, bueno, yo creo, ¿no?, que el abogado tiene la capacidad
y eso lo hacen los abogados litigantes, postulantes, y en este caso escritores y juristas, ¿no? Que están en la investigación, que dicen, ok, entonces si yo sé cómo está conformado, yo sé cómo funciona, yo tengo que poder y tengo que criticarlo, porque solo yo sé cómo cambiarlo en esos aspectos, ahora sí que en esos aparatos e instituciones y sistemas judiciales y todo este aparato. Sin duda, sí, sí, sí. Y la misma visión, pues yo creo que tiene la mayoría de quienes nos encontramos ahí en ciernes cuando estudiábamos derecho, de en algún momento llegar a un dominio tal del sistema de poder cambiarlo incluso desde dentro. Y esto que pareciera pues algo a ratos utópico, verdaderamente es cierto. Y es algo de lo que yo trato de contagiar lo mismo a abogados que a escritores, de no apoltronarse en su esquina, no apoltronarse en la categoría que representa. Yo soy escritor y por lo tanto mi universo es el estudio, la biblioteca donde me desenvuelvo, o como abogado, pues mi ámbito nada más son los tribunales y demás. No, sino que hay que ir más allá, hay que dar paso allá agigantados y pues esperemos que este evento sea como pues lo tengo ahí en mente, ¿no? Porque a veces se antoja que en estos recintos, sobre todo, den cobijo a comentarios o a reflexiones políticamente correctas, y hay ocasiones en las que esto no se puede, ¿no? Entonces vamos a romper un poco ahí la regla, pero ya les estaré poniendo al tanto en la medida que tenga más información. Bueno, pues agradecemos mucho, de verdad, tu tiempo, Hugo, y espero que tengas mucho éxito en tu camino con esta obra, y espero que pronto converjamos, ¿no? en el camino de la literatura. Un gusto poder haber sido quien asiste la entrevista hacia tu persona, y pues no sé si gustes compartir algo más. Para dar fin a esta entrevista, agradecer a todos los que estuvieron pendientes en la transmisión, por todos los medios, por YouTube, Facebook, no recuerdo en qué otro espacio se está compartiendo, pero agradecido con todos y todas por sintonizar este espacio. No sé si gustes decir algo por último, Hugo. Sí, nada más como colofón, pues invitar a quienes nos están viendo y que todavía no adquieren mi obra, pues que puedan adquirirla a la brevedad, no se van a arrepentir, se van a dar cuenta que los 13 cuentos cortos que la conforman son de un disfrute, creo yo, bastante sencillo, y espero que al final, como siempre he dicho, tras el punto final de esta obra, se puedan enfrentar a este absurdo existencial, que no es otra cosa sino el plantearles que todo lo que está alrededor de nosotros, la existencia en sí misma y en consecuencia todo lo que está contenido en ella, es una gran página en blanco que está presta a que nosotros escribamos o dibujemos en ella la mejor de las historias, porque si justamente, como dice la sinopsis del libro, si nada espera, pues hay que hacer de el mejor de todos los momentos. Muchísimas gracias a quienes estuvieron acompañándonos, muchísimas gracias, Hervé, y bueno, de nuevo, felicidades a escritores mexicanos independientes. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues con esto llegamos al fin de la entrevista y espero que sigan esperando las siguientes entrevistas que tenemos a próximos autores. Un gusto, Hugo, y pues hasta la próxima y muy buenas noches de donde sea que nos estén sintonizando. Bajo un título que invita a pausar la rutina para luego reflexionar en la nada que espera tras empujar, cual Sísifo, nuestra piedra cuesta arriba por la montaña de la vida, este libro reúne 13 piezas sórdidas bañadas en locura y absurdo, a través de las cuales Hugo S. Mestizo, pensador tan amargo como agudo, a golpe de un humor corrosivo que frisa en la sátira, visibiliza el lado oscuro de la existencia, da voz a los millones que se quedan en las puertas de la felicidad, llena los corazones de angustia e interrumpe la algarabía de un mundo extraviado en fruslerías,
como solo la afilada pluma de un iconoclasta confeso puede hacerlo. En esta obra narrativa, donde confluyen elementos autobiográficos, especulación filosófica, guiños a los escritores malditos y crítica implacable al statu quo, nadie escapa del sinsentido. Ni el demente emperador que sortea una conjura en su contra, ni el médico forense que vive gracias a la muerte, ni los nobles filósofos que hacen del instinto de supervivencia su mejor doctrina, ni el alcohólico que se carcome por la partida de su gran amor, ni los miembros de una sociedad secreta empeñada en erradicar la mentira, ni los esposos enfocados en ascender cada uno a su manera, ni las ciegas víctimas del consumismo despiadado, ni la pintora que se bate entre la creación y la muerte, ni el escritor aplaudido por la decepción, ni Fraxo, el intemporal alter ego del autor, personaje contradictorio y turbulento que intenta abrirse camino sobreviviendo a la adversidad, ni mucho menos el lector, quien podrá reírse de todo y principalmente de sí mismo. Aún así, las historias aquí contenidas logran que su ironía venza la peor de las tragedias. ¿Podemos entonces sumergirnos en estas páginas y retornar incólumes? Retornar, sí. Incólumes, no. ¿Cómo podría estarlo quien ya escuchó lo que nadie quiere oír? ¿Que vivimos en una rotunda e inmensa simulación? Espera, nada espera, es la premisa mayor. De los lectores, de las premisas menores, depende el sentido optimista o pesimista o realista que se le asigne a este singular volumen. Si nada espera, pues el lector tiene la palabra.